Buenos días, doctora, y buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar sobre el error de tipo peruano. El error de tipo se refiere a una falsa percepción o desconocimiento de una o varios elementos que constituyen el tipo penal en una conducta delictiva. En términos simples, se trata de un error de hecho por el cual el individuo no percibe adecuadamente las características de su propia conducta o las circunstancias en las que actúa. En el ordenamiento penal peruano, el error de tipo es relevante para determinar la existencia de dolo, ya que, al no haber comprensión completa de la conducta típica, el sujeto podría no tener intención de cometer un delito. Existen diferencias claves sobre los errores de tipo, los cuales están configurados en nuestro ordenamiento peruano. Es así que en nuestro ordenamiento, en nuestro país, se configuran dos tipos de error de tipo. Tenemos el error de tipo vencible y el error de tipo invencible. Estos tienen diferentes características. Voy a explicar un poco de cada uno. El error de tipo vencible es cuando una persona, actuando con una conducta diligente, no puede evitar cometer el error. Pero esto ocurre porque la persona pudo haber evitado este error si es que tenía conocimiento sobre el delito o también si es que hubiera actuado con más cuidado. En cambio, cuando nos referimos al error de tipo invencible, nos estamos refiriendo a que la persona, a pesar de haber actuado con la mayor conducta diligente posible, esta de todas formas no puede evitar cometer el error. Esto es muy importante saberlo y recalcarlo. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál de estos dos errores de tipo se cometa, es que se va a eximir de la conducta penal o de la conducta de responsabilidad penal. Como por ejemplo, si es que la persona ha cometido un error de tipo invencible, significa que a esta se le va a eximir de toda la responsabilidad penal que tiene. Mientras, si es que está configurado como un error de tipo vencible, esto significa que la persona, su responsabilidad penal sencillamente va a disminuir. Efectos del error de tipo vencible en la responsabilidad penal. Cuando se identifica un error de tipo vencible, el sujeto todavía puede ser considerado responsable penalmente, aunque la pena puede ser atenuada. En estos casos el error no exime completamente de responsabilidad, porque el sujeto tenía medios razonables para conocer la ilegalidad de su conducta, lo que indica cierta negligencia o imprudencia. El error de tipo vencible afecta la apreciación del dolo, transformado el acto en una conducta culposa o imprudente, que puede dar lugar a una reducción de la pena dependiendo de la gravedad del caso y de la legislación aplicable. En cuanto a los efectos del error de tipo invencible en la responsabilidad penal, en el caso del error de tipo invencible, el individuo no podía conocer los elementos del delito, incluso actuando con toda la diligencia y cuidado exigibles. En este escenario, el ordenamiento peruano establece que el error de tipo invencible elimina la culpabilidad del sujeto, ya que al no comprender su propia conducta en relación con el tipo penal, no existe dolo ni negligencia. En jurisprudencia tenemos una sentencia de casación número 742 del 2016 de ICA, que habla sobre que una menor de edad de 13 y 5 meses se comunicó con un tal Miguel Ramírez Alvarado para encontrarse escondidas. El procesado llegó en una minivan de color plomo y la menor sube al asiento del copiloto. Durante la conversación, el tal Miguel le solicita tener relaciones sexuales. La menor indicó que sentía dolor, pero el procesado continuó con el acto. Después la dejó cerca de un terminal de buses en Ica. Otra vez Miguel llama nuevamente a la menor para encontrarse en un lugar apartado. Quedan en verse a las 6:30 en el peaje de Nazca. El procesado repite el acto en una zona oscura y posteriormente deja a la menor otra vez en una zona de minimans, pero esa vez en Nazca. Y vuelve a ocurrir otro tercer acto sexual con la menor, esa vez en la casa de ella, donde nuevamente comete el acto de violación. Como ya se había mencionado, la víctima tiene 13 y 5 meses. De acuerdo con el Código Penal peruano, una persona menor de 14 años no puede consentir un acto sexual,
por lo que el acusado está siendo juzgado por violación sexual de una menor. En primera instancia, el procesado fue condenado a 30 años de prisión por el delito de violación a menores. En segunda instancia, la Corte de Apelaciones revocó la sentencia y absolvió al procesado, argumentando de que no se había probado el dolo, es decir, no se acreditó que el procesado sabía que estaba cometiendo un delito de violación sexual de una menor. Los recursos de casación fueron presentados por la parte civil y del Ministerio Público, quienes alegaron que se había cometido un error en la interpretación de los hechos y la aplicación del derecho. En este caso, Miguel Ramírez Salvador fue inicialmente condenado por el delito de violación sexual de una menor. Sin embargo, en la sentencia de casación se planteó la existencia de un error en la apreciación de los hechos. Un aspecto revelante era que el acusado podría haber cometido el hecho bajo un error de tipo respectivo a la edad de la víctima. En situaciones como ese tipo, el error de tipo vencible podría implicar que el acusado desconociera la edad de la víctima. Si el acusado había tenido razones para dudar de la edad de la menor, pero no se adaptó a las precauciones necesarias, se podría hablar de un error de tipo vencible, lo cual, dependiendo del caso, podría llevar a una sanción por un delito culposo. Podemos observar que en este corto sketch, Juan toma la cartera que encuentran en el suelo, creyendo que es suya. Pero en realidad, esta cartera no le pertenecía. Esta cartera le pertenecía a Ana, que es una persona que estaba anteriormente en este parque. Juan, en este caso, no tiene la intención de robar la cartera, sino que simplemente la toma por error, creyendo que es suya.